Hoy vamos a trabajar con dos aspectos que hay que tomar en cuenta, pues dos aspectos económicos que hay que tomar en cuenta, pues a la hora de analizar el funcionamiento de una economía. Tiene que ver uno, pues, con el crecimiento económico, en la etapa ideal, pues, para una economía. Y el segundo término, pues, entender el carácter cíclico de una economía a través de la teoría de los ciclos económicos. Mi nombre, Jorge Rangel, economista, profesor pues, de la Universidad de los Andes, del área socioeconómica, Núcleo Táchira. Bueno, empezando. Aquí está el contenido de la presentación. Todos los aspectos que se van a tomar en cuenta pues, para desarrollar el crecimiento económico y la teoría de los ciclos económicos. Empecemos. Crecimiento económico. El crecimiento económico es la etapa ideal pues, para una economía. Los agentes económicos, familia, empresa, gobierno, se alinean pues en cuanto a sus intereses, ¿no? Se identifica el crecimiento económico con esa etapa expansiva del ciclo económico, donde existe un efecto positivo pues en ella por efecto de la inversión pública y privada, que genera un efecto multiplicador en la actividad económica, pues, en la producción, la distribución y el consumo. Siempre que se activa la producción, pues se genera un crecimiento en el empleo. Ese empleo, pues, genera ingresos, pues, a un mayor número de trabajadores. Ese ingreso permite que los trabajadores, pues, demanden bienes y servicios. Aumenta, entonces, la demanda. Esa demanda, pues, hace que sea atractivo, pues, hay un ambiente propicio para la actividad productiva de la economía. Y esto genera, pues, un incremento sustancial en las rentas del país en un tiempo concreto. La definición más estricta del crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios finales que la economía produce y presta pues en un tiempo determinado. Generalmente se mide en forma trimestral y en forma anual. Debemos entender que este es un indicador pues cuantitativo, macroeconómico, que mide prácticamente la actividad económica que realizan los agentes económicos en ese mercado. ¿Okay? No es un indicador que implica calidad de eso que se está realizando pues, a nivel de la economía. Esta definición pues, se identifica con lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cuáles son las características del crecimiento económico? Primero, pues, el efecto es directamente sobre la productividad, pues, en todos los procesos productivos de los sectores productivos del país. Se observa y se mide, pues, a través del Producto Interno Bruto, que es a nivel global el índice macroeconómico que surge del análisis de la contabilidad nacional que llevan los países para establecer la situación financiera y económica del país. Otra característica importante se refleja pues en el incremento en el número de la población de un país. Hay más tiempo, más tranquilidad, pues se puede pensar en tener familia, todos estos aspectos. Aumenta el consumo y venta de bienes y servicios, así como su variedad, mayor producción de bienes y servicios finales. Las personas tienen mayor capacidad de ahorro e inversión. Hay tranquilidad. Hay interés en trabajar porque los sueldos, pues, permiten calidad de vida. Son sueldos de dinero productivo. Se refleja con bienes y servicios que se producen. Hay una mayor inversión en diversos sectores productivos, generando esa creciente pues, oferta de empleo, mejores remunerados, ¿no? Se minimizan también pues, los conflictos entre los agentes económicos, ya dijimos, empresas, gobiernos y economías domésticas, lo cual es fundamental para que funcione una economía. Los conflictos pues lo que traen es retardo, problemas que no se producen,
o no están de acuerdo, pues los trabajadores, no hay un acuerdo pues para producir, trabajar y ser efectivos por el país. Adicionalmente, pues esto manifiesta pues este crecimiento, que hay confianza en las políticas económicas que desarrolla el gobierno. Hay esa tendencia pues a apoyar el crecimiento del país, pues, en lo económico, en lo cuantitativo, en la actividad económica. El asunto es que ese crecimiento debe ir acompañado también de aspectos de desarrollo humano, como se vino planteando después de los años 80. Bueno, estas, entre otras, pues, son algunas de las características del crecimiento económico. ¿Cómo se define el Producto Interno Bruto? Ya dijimos que es la medida, pues, institucionalizada o estandarizada a nivel global para determinar, pues, el crecimiento de la economía de un país, la actividad económica, básicamente, ¿no? Entonces, es un indicador que se saca, pues, directamente de la contabilidad nacional. Hay varios métodos para calcularlo, que lo veremos más adelante. Y básicamente lo que él significa es el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales dirigidos al consumo final, pues en el mercado de bienes y servicios, que realiza pues un territorio en un tiempo determinado, puede ser un año o trimestralmente. El indicador no incluye productos intermedios, ¿sí? Aquellos que están en el proceso productivo. No toma en cuenta los trabajos que no se realizan en el mercado, como de repente el trabajo de las amas de casa, que es fundamental pues para el desarrollo de la familia y que los otros trabajen. Ni se toma en cuenta pues las actividades de la economía subterránea, como el contrabando, el juego, el narcotráfico. Hay una medida también o un indicador que se utiliza para determinar más los aspectos de desarrollo económico, de los estudios sobre desarrollo económico, que es el Producto Interno Bruto Real, que tiene que ver pues a relacionar el indicador con el número poblacional, pues, o la cifra, pues, de población de un país. Sería el PIB per cápita. Permite medir el desempeño de una economía. Originalmente, pues, su creador quería determinar el nivel de bienestar de una sociedad, tomando en cuenta, pues, aspectos sociales. Posteriormente, el mismo creador del indicador, como veremos más adelante, pues nota que el mismo no cumple con el objetivo que él se planteó, sino que es básicamente cuantitativo, es la actividad económica, más no el bienestar social. ¿Ok? Entonces, este crecimiento, pues a nivel global, muchos países lo utilizan para generar, pues que haya un bienestar económico en los que viven, pues, los habitantes de ese país. Y que recibe, pues, de manera creciente mayores ingresos y disfrutan de un bienestar material, en este caso. Aquí tenemos los tres métodos que se utilizan para el cálculo del Producto Interno Bruto. Como ya dijimos, pues, nace o se sacan sus componentes de la contabilidad nacional. Ese registro sistemático, pues, que realizan los países bajo la metodología de Naciones Unidas desde un principio, ¿okay? Y que permite ver la situación económica y financiera de un país, generar pues políticas económicas, generar estos indicadores que permiten ver la evolución pues o el desempeño de la economía, de manera de ajustar políticas económicas, sectoriales, de educación también, o de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que son fundamentales pues cuando hablamos de política económica. Una de las fórmulas o una de las formas para calcular el Producto Interno Bruto tiene que ver por actividad económica. ¿Cuánto genera en Producto Interno, en bienes finales, cada sector financiero o cada sector, pues, de productivo del país? La agricultura, la minería, el petróleo, la industria, todos estos aspectos. Y la suma de todas ellas, pues, arroja ese valor del Producto Interno Bruto total.
Una segunda forma es a través del gasto y se realiza a través de la demanda agregada, que tiene que ver, en principio, por el consumo, pues, nacional, privado, ¿no? La familia. Esto se le debe sumar, pues, el gasto del gobierno, consumo del gobierno, y adicionarle, pues, la formación bruta de capital, que es simplemente, pues, la inversión privada. Estos tres componentes, pues, se le debe restar a estos tres componentes, pues, el saldo de exportación, que son las exportaciones menos las importaciones. De esta manera es la forma más usada, pues, para calcular lo que es el Producto Interno Bruto. Debe dar igual que el Producto Interno Bruto calculado por sectores productivos. Adicionalmente tenemos otra forma de calcularlo, y por los tres métodos debe dar lo mismo, que es a través del ingreso, que tiene que ver con la remuneración a empleados y obreros, el excedente de explotación de las empresas, pues la ganancia de las empresas, los impuestos indirectos y se le resta la depreciación. Se le restan estos dos últimos componentes. Por los tres métodos, el Producto Interno Bruto pues debe dar lo mismo. Si hay alguna diferencia, pues hay que hacer ajustes, pero generalmente pues arroja los mismos resultados. Ok, vamos a hacer unas consideraciones con respecto a este indicador. Mide, como dijimos, el bienestar material. Básicamente lo que es la actividad productiva pues, del país, la actividad económica, producción, distribución y consumo. Pero no se corresponde, como dice aquí pues, en la presentación, con esa parte de los derechos humanos. Pues. No mide la libertad, la justicia, los derechos, el bienestar de la familia, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, el beneficio que produce el ocio, entre otras, y la equitativa distribución del ingreso, ni tampoco aspectos ambientales. Puede ser que una actividad que destruye el medio ambiente puede ser la que más genere producción o productos o bienes finales para un país, y es negativo pues, para la sociedad. Pero en suma puede afirmarse que el PIB real, ese pues, dividido entre habitantes, a pesar de sus deficiencias, representa pues cierto bienestar económico, más no el bienestar social. Depende pues de la distribución de esa producción, de los ingresos que genera esa producción, a efecto de que mejore y tome en cuenta los aspectos pues del desarrollo humano. Por eso la mayoría de los investigadores pues en materia de desarrollo humano pues acuden a esos indicadores desarrollados pues en la ONU sobre índice de desarrollo humano, bienestar económico, la contabilidad verde y aspectos de esto, siempre buscando que ese crecimiento económico pues sea acompañado pues de estos aspectos, que sea sustentable, sostenible en el tiempo, que no sea pues fluctuante, que no dependa pues ese crecimiento de precios, por lo menos en el caso venezolano, de los precios del petróleo. Estamos en los picos pues de ese ciclo económico cuando existen elevados o buenos precios del petróleo, pero cuando se cae el petróleo pues la economía va detrás de, ¿okay? De esa caída y entramos pues en procesos recesivos. Bien. Aquí tenemos pues al mismo fundador pues o al que crea este indicador, ¿no? En la época de la depresión económica de Estados Unidos, pues él trabajaba, pues Simon Kuznets trabajaba pues en ese indicador para medir la economía en su conjunto, pues, sustentado pues en eso que había patentado pues con su obra Keynes, pues, la macroeconomía, ¿no? Keynes pues se considera el padre de la economía, fundador pues de la teoría macroeconómica clásica, ¿ok? Y este señor pues se dedicó pues a buscar ese indicador para ver un poco las tendencias pues de todo lo que se gastaba inclusive en la época de posguerra pues en lo que otorgaba Estados Unidos a los países pues en el plan Marshall, cómo generaban pues esos apoyos pues bienestar económico. Y él mismo se da cuenta pues, como dice aquí, no estaba de acuerdo y fue muy claro al respecto
el PIB resultó ser muy distinto a su intención original. Una medida de bienestar económico terminó siendo una medida de la actividad económica. No toma en cuenta los aspectos, pues, del desarrollo humano. Por lo menos este ejemplo que se pone aquí, pues también es bastante interesante. La diferencia es que hay muchas cosas en la economía que no son buenas para la sociedad, pero sí para la economía. Por ejemplo, si hay más crímenes, se le pagan más a los abogados y a la policía, y eso cuenta en el PIB. Ahí les dejo un artículo pues bastante interesante de la BBC donde maneja este aspecto y aclara muchos aspectos de esto. Bueno, aquí ya trabajamos esta parte de lo que es el crecimiento económico y vamos a entrar a hablar entonces de ese carácter cíclico de la economía. Entender pues que ha sido objeto de estudio desde la revolución industrial por parte de los economistas, entendiendo que el nivel de la actividad financiera y económica de los países pues capitalistas industrializados siempre ha fluctuado pues, tiene ese carácter cíclico, etapas de prosperidad económica y etapas recesivas de la actividad económica, siempre entendiendo actividad económica como la parte de producción, distribución y consumo. Y todo esto pues arrastra tras de ella, pues tras de ese comportamiento, pues al resto de la economía. ¿Qué es un ciclo económico? Un ciclo económico se puede identificar cuando el PIB efectivo, lo que realmente se produce en bienes y servicios en una sociedad, aumenta, se expande, hay expansión o disminuye, recesión económica, recesión pues, en relación con el PIB potencial, lo que se puede producir en bienes finales pues en una economía. Ese es el concepto de efectivo de lo que es un ciclo económico. Los ciclos económicos pues son irregulares. No se puede determinar si dura 2, 10 años, ni su grado de desviación, si es abrupta, si es lenta. Esa desviación pues entre el PIB efectivo y el potencial. López Áñez pues Pula, vamos a ver, esta presentación pues, él fue el creador de las cátedras, o fundador de la cátedra de estructura económica y problemas económicos en la Universidad de Los Andes. No pierden vigencia pues sus presentaciones y se actualizan. Bien. No se pueden predecir pues la duración de los ciclos económicos, pero sí se establecieron pues a nivel pues, de estudiosos de la economía pues la fase de los ciclos económicos. El economista Wilhelm Reich pues acuña todo el nombre de esta fase. La primera es la depresión económica, la parte más baja del ciclo económico, ¿no? Se identifica pues con esta etapa de crisis, pues no hay demanda de bienes y servicios, pues hay una crisis generalizada a nivel de la economía. En el caso, pues Keynes, en su teoría keynesiana, pues planteaba que en este momento para salir de la crisis, y fue lo que funcionó en la crisis de los años 30, el Estado debía intervenir, generar pues inversiones públicas, sobre todo en infraestructura, manejar la política fiscal, disminuyendo los impuestos, de manera de que se generara pues con esa inversión pública un efecto pues multiplicador en la economía que incentivaba pues a los empresarios a invertir, y esto generaba pues un ritmo de crecimiento interesante porque generaba empleo, ese empleo generaba ingresos a los trabajadores, aumentaba la demanda y había pues una propensión pues a que la economía se mantuviera en esos niveles de crecimiento. La expansión pues es el segundo ciclo donde hablamos del crecimiento económico. El auge, otra fase del ciclo económico, es esa etapa de la economía donde empiezan a aparecer una serie de problemas. Empieza a fallar la mano de obra, la inversión, y tiende pues el ciclo económico a disminuir, entrar en una etapa recesiva, donde Keynes planteaba pues en ese caso que había que efectuar pues o maniobrar con políticas económicas, evitando pues aspectos como la inflación, porque generalmente pues esa alta intervención del Estado en la economía pues
generaba ese problema que se conoce como estanflación, que es recesión económica, caída de Producto Interno Bruto, ¿no? Y elevada inflación. Caso que en Venezuela, pues, hemos vivido en muchas oportunidades y ahora lo estamos viviendo en la forma más profunda porque está ligado a la escasez de bienes y servicios. Bueno, aquí tenemos los nombres, pues, de las fases del ciclo económico. Vamos a ver entonces la representación gráfica de este ciclo económico. ¿Ok? Como vemos, pues por un lado tenemos el tiempo y la producción de bienes y servicios por el otro lado. Una tendencia pues al crecimiento de esa línea, pues, que se busca mantener por encima de ella. Todas las economías buscan maniobrar de manera de no caer en estas etapas depresivas. Aquí vemos entonces el ciclo, pues, en su forma pues, representativa, el comportamiento del Producto Interno Bruto en un tiempo determinado. Depresión, eso que identificamos con la crisis de los años 30, pues, que se inicia con el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, y donde, pues, Keynes, con su obra, pues, sobre el interés y el empleo, ¿no? Pues, planteaba que el Estado debía, pues, intervenir en la economía, sobre todo a través, como dijimos, de inversión en infraestructuras, maniobrar con la política fiscal, dar incentivos fiscales para que se reactivara el aparato productivo. Esto fue utilizado por la gran mayoría de los países, pues hasta los años 70, ya que permitió pues, salir de esa crisis global, pues que significó la crisis de los años 30 que duró como hasta el 40 y tanto, ¿no? Hasta el 45, algo así. Fue pues la forma pues, que utilizaron todos los países para equilibrar sus economías a través de el consenso, pues ya la creación después de posguerra de esos organismos internacionales, pues como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de manera de equilibrar el sistema financiero y económico global, lo cual permitió pues una estabilidad pues ya más eh, normal pues en el tiempo y que permitió pues el crecimiento de la economía. Esta política fue aplicada por la mayoría de los años 70, cuando ya empieza a fallar, pues se da en evidencia pues ese fenómeno de la estanflación. Muchos países abandonaron pues ese modelo y aparece esa etapa del neoliberalismo, ¿no? Retomar muchas políticas de los clásicos, el Estado no interviniendo en la economía y significó el crecimiento más notable pues del capitalismo hasta la fecha. ¿Okay? Con todas sus crisis, más de 50 y tantas crisis que ha tenido el capitalismo, pues es el único sistema que genera bienestar económico. Y bueno, aspectos como estos. Aquí entonces vemos ese comportamiento cíclico de la economía, que es tan importante conocer. Tratar siempre de mantenerse, pues, sobre esa tendencia al crecimiento como hacen todos los países responsables. Recordemos la crisis del subprime, pues, de 2007. El plan Obama, pues, inyecta tantos millardos, 800 millardos de dólares para que la economía no entrara en crisis. Se decía, bueno, Estados Unidos ahora es socialista, otros decían que había retomado el modelo keynesiano de intervención del Estado en la economía, pero aplicó pues esos aspectos para no dejar que cayera en esa etapa depresiva la economía, pues. No vivir pues lo que se vivió en los años 30. Le funcionó, se mantuvo por encima de la línea de crecimiento, no llegó a entrar en depresión y siguió pues con niveles de crecimiento pues relativamente bajos. Recordemos que un incremento del 1% en un país desarrollado pues significa también mucho desarrollo económico, ¿no? También se expresa pues en desarrollo económico. Las cosas se trabajan bien. Entonces, entender que esos aspectos pues, de alta intervención en la economía, como la planteaba Keynes, pues también hay que
reflexionar en ello. El caso venezolano fue un ejemplo clásico de alta intervención del Estado en la economía, siempre a través de la demanda agregada. Y en estos momentos de crisis pues, que ha vivido Venezuela, pues se agotó ese proceso. Ya incrementar el gasto como lo hace el gobierno, pues no rinde los resultados esperados. Entender que ese componente de la demanda agregada, pues, que permite escoger por dónde puedes estimular la economía, si es a través del consumo, si es a través de la inversión privada, si es a través del gasto público, pues tiene sus resultados, pues, ¿ok? Pueden ser negativos en el tiempo porque generan, pues, esa alta intervención del Estado en la economía, pues, genera procesos inflacionarios, que es lo que ha ocurrido en Venezuela históricamente. 5 periodos, pues, de esta inflación y el que estamos viviendo en la actualidad, que es el más profundo que se ha vivido históricamente, y ha generado, pues, la crisis más representativa, pues, a nivel latinoamericano. Y bueno, y nos mantiene, pues, en un estado de, pues, serios problemas económicos a toda la población. Okay. Aquí vemos, pues, vamos a tomar en cuenta el ejemplo, pues, del caso venezolano. Aquí tenemos una serie del 98 al 2015. De ahí, pues, la tendencia se mantiene a lo negativo. Recordemos, en el 98, pues, el presidente Chávez recibe una economía de unos 100 millardos de dólares o 100.000 millones de dólares. Hoy por hoy, en el 2021, esa economía se encuentra en el orden de los 40.000 millones de dólares. Imagínense esa caída tan abrupta, pues, en 22 años de construcción de su sistema económico, el llamado socialismo del siglo XXI, pues simplemente ha colapsado la economía, ¿no? Vemos que, ok, recibe un país pues, que no estaba creciendo, pero no estaba en depresión económica. Precio del petróleo, pues, de $9 el barril, 7, 8, $9 el barril. Una producción de petróleo de 3,5 millones. Hoy por hoy, pues, a duras penas llegamos a unos 500 barriles diarios, 500.000 barriles diarios, 500 millones, 500.000 barriles diarios de producción de petróleo, cuando eran 3,5 millones, ¿no? Es increíble, pues, el deterioro de la industria petrolera. Aquí vemos, pues, ese comportamiento cíclico, pues, dependiente siempre del petróleo. Aquí, en el año 99, vemos esa fuerte caída que fue producto de esa vaguada en La Guaira, fue una fuerte caída. Inmediatamente, pues, al año siguiente, pues, hay una recuperación de los precios del petróleo, empiezan a subir el petróleo, y se genera, pues, ese crecimiento de 3,7%, 3,4% al año siguiente. Después viene la época del paro petrolero en el 2002. Vemos esa fuerte caída que se mantiene, pues, hasta el 2003. Y viene ese boom petrolero, niveles de precio de petróleo, pues, sobre los $100 el barril, que significó un crecimiento económico espectacular para la economía venezolana. Producto Interno Bruto en 18,3%. Posteriormente a esto, pues, empiezan a haber unos cambios, pues, en la política. Empieza la construcción del sistema socialista, los nuevos motores del sistema económico socialista. Proceso de expropiación de terrenos productivos, de empresas productivas. Vemos entonces la notable caída, pues, hasta culminar el año 2009. Vemos que pasamos la crisis de 2007, donde Chávez planteaba que Venezuela estaba blindada, y cómo seguimos cayendo, pues. Ya en el 2008, en el pico de la crisis, pues, del subprime a nivel global, que generó el subprime, la crisis del subprime de Estados Unidos a nivel global, pues tuvimos una caída en el 3,2%. De ahí empezamos a recuperar precios, llegaron precios de $60 el barril. Empezó la economía a recuperarse ya en el 2012, ¿no? Y viene ese año electoral. Se hace ese esfuerzo por parte del gobierno, pues, o del partido de gobierno. Chávez, pues, tira la casa por la ventana, el gasto público, pues siempre
haciendo crecer la economía a través del gasto público, crea una burbuja económica que le permite obtener un crecimiento, pues, y llevarse las elecciones, pues, del 2012, 2013. Y entra, pues, esa etapa donde ya se enferma, pues, al morir, pues, empieza la economía a caer. Maduro ya en el poder, empieza esa caída, pues, del ciclo económico, 1,3%, 3,9%, ¿no? Ya estamos hablando del año 2015. De ahí en adelante, pues, la caída ha sido libre. Vemos que del 2013, que este señor toma el mando, pues simplemente estamos viendo una catástrofe económica. Tenemos 7 años, 7,25 años, pues, en depresión económica. Un proceso hiperinflacionario desde el 2017, 40 meses, tenemos ya en esa caída. Una estanflación, pues, impresionante. Tenemos la inflación más alta del planeta y sus alrededores. Se ha perdido, pues, a raíz de esta etapa de pandemia, pues, el sistema de precios, el sistema de salarios, y la crisis, pues, ya está a nivel humanitario. Terrible la situación que se está viviendo en Venezuela, en mi país. Bueno, esos son aspectos que debemos entender y cómo manejamos eso que hemos visto hasta ahora para interpretar, pues, esta parte de la teoría de los ciclos económicos, ese comportamiento cíclico de la economía que se observa a través, pues, de la representación gráfica que vemos aquí, ¿no? De ese comportamiento del Producto Interno Bruto, cómo ha estado la actividad económica. En el caso venezolano, pues, notable, pues. Siempre hemos dependido de esos precios del petróleo, un país monoproductor. Cuando estamos, pues, con buenos precios, estamos en los picos del ciclo, estamos en lo máximo, estamos creciendo. El problema es que nunca se ha convertido, pues, esos crecimientos, pues, en desarrollo humano, en que esos ingresos sean distribuidos en la economía. Por el contrario, pues, gastos superfluos, corrupción, despilfarro, es lo que ha afectado, pues, y es lo que nos mantiene, pues, en esta situación. Un país rico con muchos problemas. País petrolero, pues, el único país petrolero de la OPEP que está en crisis. Impresionante. Bueno, seguimos. Aquí vemos otra representación gráfica también, pero es el PIB real. Vemos cómo está en el 2019, una caída impresionante también. De todas maneras, pues deberíamos estar muy bien con esos niveles de ingresos que obtuvimos, ¿no? En cuanto a los materiales. Y vemos cómo, pues, en la realidad eso no funciona. El indicador ahí falla, pues no toma en cuenta una serie de aspectos, pues, en la parte social. ¿Qué causa los ciclos económicos? Pues hay muchas teorías. La teoría monetaria, pues, los monetaristas, que dice que tiene que ver con la parte de la liquidez monetaria, la cantidad de dinero que circula en la economía. Una segunda causa, pues, las perturbaciones externas, más o menos el ejemplo que vimos, cómo se cayó la economía en esa época del deslave, pues, en las Guairas, cómo afectó la economía, donde el gobierno se opuso, pues, a que esa tragedia fuera apoyada a nivel internacional por Estados Unidos, que se ofreció. Y bueno, y vemos cómo está la Guaira todavía con los mismos problemas y gravemente afectada, pues, por esto. Las teorías políticas, que son las que generalmente son las que surten más efectos, y es la que dicen que depende de cómo se utilicen por parte de los gobiernos la política monetaria y la fiscal, que son las que más inciden, pues, en esa estabilización de los ciclos económicos. Aquí está lo que estaba hablando ahorita, que es cada una de estas teorías. Y bien, para regular los ciclos, como ya dijimos, pues la macroeconomía proporciona una serie de instrumentos, pues, que permiten buscar la estabilización de la economía, aplicar políticas monetarias y fiscales, sobre todo, para equilibrar, pues, esos desajustes en los ciclos económicos.
La política monetaria, pues, depende generalmente, pues, en todos los países, del Banco Central de Venezuela. En Venezuela, del Banco Central de sus países. Pues en Venezuela, pues el Banco Central de Venezuela, que por constitución, inclusive lo lleva el Banco Central de Venezuela con la autonomía para su diseño, ejecución y todos estos aspectos, pues, de la política monetaria en el país. La política fiscal que se lleva a través del presupuesto tiene que ver con los impuestos, lo que realiza el CENIAT, el control del Estado, es función del Estado. La política monetaria es autónoma del Banco Central de Venezuela. Siempre que había mantenido su autonomía, pues las cosas funcionaban. Pero el fenómeno en Venezuela fue que a partir del 2005, pues se intervino prácticamente el Banco Central. Se cambió la ley del Banco Central de Venezuela y no está cumpliendo con sus funciones. Se evidencia, pues, la inflación, el sistema de precios, nada de esto, pues, que es una de las funciones principales del Banco Central de Venezuela, pues se están cumpliendo. La política de renta, pues también ayuda, tiene que ver con los precios y los salarios. Son tres instrumentos que proporcionan la macroeconomía para maniobrar, pues, sobre esos puntas o declives de los ciclos económicos. Inclusive en la Constitución, pues, está impreso en el artículo 320 de la Constitución, pues, estos aspectos que se deben tomar en cuenta. Ok. También, pues, todos los países, pues, han diseñado ciertas medidas para ayudar a la población, pues, en esta etapa de recesiones económicas, el seguro de desempleo, la seguridad social y las pensiones a una serie de trabajadores jubilados. Los sindicatos, pues, actúan como un obstáculo también ante la caída de los salarios. Lamentablemente, pues, en nuestro país, tanto los partidos políticos como los sindicatos han perdido, pues, poder de decisión. Una economía que se ha construido o se está construyendo, ¿no?, como una economía centralmente planificada. Esperemos que no logren terminar, porque si no, si estamos así a mitad de camino, imagínense. Bien. En conclusión, debemos identificar entonces que el crecimiento económico, pues, es esa parte ideal, ¿no?, que buscan mantener las economías, pues, serias y responsables. El momento ideal, pues, para una economía. Se alinean todos los intereses, todo el mundo está dispuesto a trabajar. Hay propensión a la inversión, al consumo, al ahorro. La actividad económica, pues, es creciente. Y es ese momento, pues, que se busca mantener en todas las economías. Y ese acuerdo, esa confianza permite de que estos ciclos económicos, pues, no vayan hacia la depresión o hacia la recesión, ¿no?, a la recesión y después a la depresión. De ahí la importancia, pues, de establecer políticas económicas eficientes, que sean acordadas, pues, en forma tripartita, pues, por los agentes económicos, empresas, familias y gobierno, de manera de que las cosas funcionen bien en la economía. El Producto Interno Bruto, pues, como una medida de desarrollo de la actividad económica, pues, es eficiente, pero ya sabemos que no toma en cuenta, pues, esos aspectos de bienestar social, que depende, pues, que el crecimiento económico sea acompañado, pues, de aspectos de ese desarrollo humano, ¿no? De que exista calidad de vida, seguridad, vivienda, educación, todos estos aspectos que son fundamentales para el humano, o para el ciudadano en este caso. Es importante, pues, de que el mismo sea sostenible y sustentable en el tiempo, de manera de tener esa calidad de vida que todos deseamos. Es fundamental, entonces, que exista en la economía lo que es la confianza, la estabilidad económica, que se mantengan los equilibrios económicos en la economía.
Esos tres equilibrios fundamentales que debe tener una economía para no estar en crisis. Que la oferta y la demanda agregada, pues iguales. Así que todo lo que gastan los agentes económicos en la economía, ¿no? En consumo, en inversión privada, en gasto público, menos el saldo de exportación, exportaciones menos importación, se iguale con lo que se produce en bienes y servicios finales, la oferta agregada, más las importaciones, que se mantenga ese equilibrio. Un segundo equilibrio fundamental también para una economía es que es ese equilibrio entre las importaciones y las exportaciones. Que exportemos preferiblemente más de lo que importamos, o que exista un equilibrio. No como ha sucedido en Venezuela, donde más de un 80% de lo que consumimos es de origen importado. Y de paso, pues, ya no generamos los ingresos, pues, porque la gallinita de los huevos de oro colapsó. Y ahorita estamos más pendientes del tipo de cambio que del precio del barril de petróleo, porque no estamos produciendo petróleo, sino lo estamos importando. Terrible. Bueno, ahí vemos algunos aspectos de esto. Y el tercer equilibrio también, que es fundamental, es el de que no existe el déficit fiscal, que no se gaste más de lo que ingresa al país. Algo que es típico en la economía venezolana es el déficit fiscal. Si aprueba, pues, se despilfarra muchas veces esos ingresos por esta vía. Bueno, con estos aspectos, pues, queremos sentar, que hemos manejado el día de hoy, queremos sentar, pues, la base para desarrollar otros aspectos, ¿no? O trabajar con otros aspectos como es el desarrollo económico. Por eso damos esta entrada, ¿no? Y veremos pues en una próxima presentación cómo ha sido el desarrollo económico a nivel latinoamericano. Trabajaremos pues ciertos aspectos importantes al respecto. ¿Cuál ha sido la historia pues, del desarrollo económico en los países latinoamericanos? Bien, muchas gracias por su atención. Esperemos pues que esto sea positivo pues para el desarrollo de nuestros conocimientos. Muchas gracias.